Yo estuve de rodillas y le decía, Señor, pero ese será el tema. Has dejado tu primer amor. Yo le decía, yo ya lo prediqué, Señor, y hasta el cansancio. Y quería irme a la línea de Efesios y le decía, Señor, pero es que quiero terminar la serie, pero es que este sermón como que yo ya lo prediqué. Y orando el Señor me llevaba a Apocalipsis y estaba en mi mente y no me dejó tranquilo. Pero por alguna razón yo no había comprendido cuál era esa palabra donde decía, sabía que estaba en Apocalipsis capítulo 2, has dejado tu primer amor. Y cuando la busco, hermanos, al mensaje al cual el Señor le dice que has dejado su primer amor, ¿sabe qué iglesia es? A la iglesia que estaba en Éfeso. Y el libro de Efesios que estamos predicando sobre la serie. Yo dije, Señor, voy a obedecerte. Y yo quiero que pongamos atención a la lectura en esta hora, hermano. Por eso la palabra llega a tiempo en su momento preciso. Amén. Muchas veces ya la escuchamos, muchas veces y en muchas predicaciones. Pero Dios quiere que esa palabra quede en nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Amén. La podemos haber escuchado 100 veces, pero va a hacer efecto hasta que nosotros vivamos la palabra. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Estaremos leyendo versículo 1 al versículo 7. Pero yo quiero en esta hora que usted me acompañe y lea conmigo. Para que cada palabra que usted vaya leyendo, dígale, Señor, habla, Dios mío, a mi corazón. Amén. No le diga, háblale al vecino, háblale a mi esposa, a mi esposo. No, dile, háblame, Señor, a mi corazón y a mi necesidad. Amén. Amén. Yo leo un versículo y un versículo ustedes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, lo que ustedes van a leer. Yo conozco tus obras y tu paciencia, que no puedes tolerar a lo malo y a lo malo, que han hallado. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, la alabanza, la honra, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, de adorar y bendecir tu nombre. Padre de la gloria, pero hoy, Señor, aleluya. Oh Señor, predicaremos tu palabra, Señor, y te pido que tu palabra, Dios mío, no regrese atrás vacía, Señor, sino que haga el efecto por la cual tú envías en esta hora, en este instante, en este momento, para esta iglesia y para aquellos que la escucharán, Señor, es tu palabra, Dios mío. Oh Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén dispuestos para atesorar, para oír, para vivir tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a las amistades, bendice a las visitas, que seas tú, Señor, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Gloria al nombre del Señor.
El tema o el título del mensaje es una pregunta. ¿Has dejado tu primer amor? Eso es pregunta. ¿Has dejado tu primer amor? Ahora lo hagámoslo en comunión. Hemos dejado nuestro primer amor. ¿Sabe que esa pregunta, ese tema la traigo como pregunta? Pero es una pregunta que Dios nos está haciendo, ¿sabe? ¿Has dejado tu primer amor? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad que es una pregunta muy interesante? ¿Cuántos la hayan? Una pregunta muy importante. Yo sí la veo una pregunta importante. No sé usted. ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Juan estaba recibiendo una revelación. Juan estaba recibiendo un mensaje en una isla llamada Patmos. Él había sido desterrado. Él había sido prisionero y dejado en una isla por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, del Evangelio. Quiere decir que Juan estaba sufriendo un destierro por ser cristiano, por predicar la palabra. Pero veo, hermano, que en ese destierro, o en esa soledad posiblemente, o en ese castigo, Dios se le revela y le habla a Juan. En medio de una tribulación, en medio de un destierro, en medio de un problema por causa de predicar la palabra de Dios. Hermano, en medio de una situación difícil en tu vida, en medio de un destierro, en medio de una escasez, media vez suframos por causa del Evangelio. Déjame decirte algo, que en medio de este problema Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose. Él no abandona a sus hijos, Él no abandonó a Juan, al contrario, se le reveló y le dio una palabra poderosa, hermano, aleluya. Le dio un mensaje para las iglesias, le dio un mensaje hacia el futuro, le dijo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Juan no estaba sufriendo por un chisme, Juan no estaba sufriendo por mentira, Juan estaba ahí por predicar la palabra de Dios. Por eso estaba Juan en un destierro, por eso estaba Juan, hermano, en una isla. ¿Y qué le dice el Señor en Apocalipsis capítulo 1? No cierre su Biblia. Y versículo 11. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién estaba hablando a Juan? El Cristo de la gloria, el Rey de Reyes, el que resucitó de entre los muertos. Déjeme decirle algo al que usted ha aceptado, que se llama Jesús. Si lo ha hecho, Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Él está a la diestra del Padre. Usted no adora, hermano, a un Dios muerto, adora a un Dios vivo por los siglos de los siglos, hermano. Ese es el Dios que estaba hablando con Juan. Jesucristo mismo le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Lo que yo te voy a dar, se lo tienes que enviar a esas iglesias. Hay un mensaje que yo quiero darle. Y créame, hermano, que ese mensaje para Éfeso es un mensaje para ti y es un mensaje para mí hoy día, hermano, en este 2026. Debemos de atesorarlo y recibir ese mensaje, hermanos. La iglesia de Éfeso escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué iglesia? Pero yo quiero llevarlos al contexto y quiero llevarlos a la historia. ¿A qué iglesia se refería Juan? ¿A qué iglesia se refería Jesús? ¿Quién era esa iglesia? ¿Dónde nació esa iglesia? Yo quiero, hermano, que usted, cuando usted vaya y estudie la palabra,
Tenga ese conocimiento, agarre Apocalipsis, pero Apocalipsis lo lleva a otro lugar, a otro libro, y el libro lo lleva a otro libro. Usted se va a enriquecer en la palabra del Señor. Ese es mi deseo, hermano. No solamente predicarle sobre el capítulo 2 de Apocalipsis, sino que vea que en la palabra de Dios hay riqueza poderosa, y entre más usted la lee, más, hermano, riqueza sale para su vida y para mi vida. Sabe, hermano, que ser cristiano en la ciudad de Éfeso no era fácil. No era fácil, porque era una ciudad idólatra. Era una ciudad donde había hechicería, brujería, habían imágenes. Hermano, había el culto al emperador romano, había el culto a la diosa Diana o Artemisa, se hacían estatuas, hacían imágenes. No era fácil ser cristiano en ese momento. No era fácil, hermano, porque sería señalado por todo el pueblo, por todo el lugar, por toda la ciudad. No era fácil ser cristiano en la ciudad de Éfeso. Pastor, pero usted ¿cómo sabe eso? Yo quiero que usted también lo sepa. Vamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 y versículo 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, y hallando a cierto discípulo, y empieza a relatar. Pablo, hermanos, es el que funda la iglesia en Éfeso. Es Pablo, hermano, que va a predicar en medio de la idolatría, en medio de la hechicería, en medio del pecado, en medio de las tinieblas. Pablo va a levantar el nombre de Cristo en alto, hermano, aleluya. Esa es la misión de cada cristiano, esa es la misión de cada hijo de Dios, que vayamos y prediquemos no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma, a un Cristo que rompe cadenas, a un Cristo que las tinieblas tienen que huir, porque la luz de Cristo está entrando. Ese era Pablo, ese era ese hombre, hermano, que llegó a esa ciudad, caminó por esas calles y empieza a decir: las estatuas no tienen poder, las imágenes no tienen poder. Yo vengo a predicarle a alguien que sí tiene poder, al que resucitó de entre los muertos, y se llama Jesús de Nazaret. Esa era la predicación de Pablo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, hermanos. Miren lo que aconteció por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Sí, Señor. El Evangelio no son fábulas ni cuentos. Es poder del mismísimo Dios Todopoderoso, hermano. Ese es el Evangelio. Yo leía el versículo 18 del capítulo 19. No cierre su Biblia. Siga conmigo en la lectura. Versículo 19 del versículo 18, del capítulo 19 de Hechos, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué dice ahí? La magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era un mundo de dinero, hermano. Así, versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es luz y es poder. Y donde entra, penetra, esa es su palabra, hermano. Y las tinieblas tienen que huir, las cadenas se tienen que romper cuando está el poder de Dios. Esa era la iglesia que Pablo levantó en Éfeso. En Éfeso, perdón. Ahí Pablo levanta una iglesia. Aproximadamente en el año 50-55.
La iglesia se levanta, la iglesia cobra ánimo, la iglesia cobra fuerza, la iglesia cobra autoridad, porque Dios los había liberado, hermano, de la hechicería, de la brujería, de la idolatría. En el versículo 23 del mismo capítulo hay un alboroto donde la gente dice: mira, Pablo está alborotando todo Éfeso, y no solamente Éfeso, decía, sino que todo Asia. Pablo está llenando el evangelio. Esa es la verdadera misión de la iglesia, hermano. Hoy en día de misiones, no se nos olvide que la misión de la iglesia es llenar el valle donde nos encontramos con el poder de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Hay un problema con Pablo. Está distorsionando todo y está hablando y está diciendo que las imágenes que hacemos de Arcía, de Diana, la diosa de los Efesios, dice Pablo que no es Dios, que no tiene poder. Algo está pasando, nuestro negocio se está yendo abajo, porque ya nadie está comprando nuestras imágenes, nuestras estatuillas, ya nadie ahora está creyendo en un Dios poderoso. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Pablo predicaba así? Porque Pablo vivía todos los días enamorado de Dios, enamorado de Cristo, del que lo había rescatado a él, hermanos, de la religiosidad. Cristo lo rescató, y Pablo dijo: tengo en mí una necesidad de predicar el evangelio. Yo creo que Pablo, hermano, nunca perdió su primer amor. Yo no creo que Pablo se haya alejado de su primer amor. Yo sé que Pablo llenó toda Asia del evangelio, y eso solo hace una persona viviendo en el primer amor, viviendo constantemente en el amor de Cristo. ¿Sabe que la iglesia de Éfeso abrazó, hermanos, el evangelio de una manera poderosa? Porque sabía de dónde los había sacado Dios. Y aquí en Hechos vemos dónde se levanta esa iglesia, cómo se levanta. Pero no solo eso, sino que también, hermanos, Pablo, que va a fundar la iglesia ahí, todavía se toma el tiempo y les escribe una carta. ¿Verdad que sí? Es la carta en la cual hemos estado predicando sobre el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y aquí sí voy a leerlo del versículo 1 al versículo 5. Yo quiero que usted me siga con la lectura, que tenga su Biblia abierta, o que también está ahí en la pantalla. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Mire cómo Pablo, después de haber fundado la iglesia en Éfeso, luego les envía una carta, luego les da una carta. Él toma, hermano, su lápiz y empieza a escribirle, empieza a elogiarlos, empieza a decirles cómo ellos habían sido rescatados, y empieza en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios y le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuchen, Efesios les decía: ustedes, Dios les dio vida, aunque estaban en la idolatría, aunque estaban en la hechicería. A Dios no le importó meter su mano en ese lugar y sacarlos de ese lugar para su honra y para su gloria. Por eso es que Efesios había abrazado el evangelio con autoridad, con poder. El primer amor de Efesios estaba ahí al todo, hermano, aleluya. Estaban ellos gozosos porque sabían ellos que Dios los había sacado del pecado y de la muerte. Por eso es que Pablo les escribe y les dice: mira, y en los cuales, versículo 2 dice: anduviste en otro tiempo. Efesios, escucha, anduviste en pecado, pero eso fue otro tiempo, eso fue lo pasado. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, les decía Pablo, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pablo les recuerda a los efesios para que no pierdan su primer amor. Y les dice, mira, ustedes serán hijos de ira. Dios los rescató de la muerte. Dios los rescató del paganismo. Dios los rescató de las tinieblas. Por eso es que ahora ustedes tienen vida eterna. Hermano, ¿nos podemos nosotros identificar con esta palabra hoy? ¿Cree usted que hoy nos podemos identificar? Yo sí, porque Dios me rescató de las tinieblas, de lodo cenagoso. Es por eso que ahora estoy aquí predicando la palabra del Señor, porque Él fue fiel conmigo. Hermano, aleluya. ¿Cómo no vamos a ser fiel para el Señor? Yo no sé si solo a mí Dios me rescató de lodo cenagoso y de las tinieblas y del pecado. Hermano, esta es una palabra para que usted y yo reflexionemos de dónde Dios nos sacó. Hay uno que se llama Rod. ¿Cree usted si nosotros hacemos memoria de dónde Dios nos sacó? Y si somos sinceros, hoy le podemos decir, gloria a Dios, porque sé de dónde tú me sacaste, Señor. Sé que nadie podía y daba nada por mí, Señor. Pero tu misericordia me rescató y me salvó. ¿Cree usted que es justo perder ese amor por Cristo? ¿Dejar ese primer amor? Pablo les escribía a los efesios. Él sabía que él había fundado esa iglesia. Él tenía una responsabilidad, hermanos, de animarlos, de exhortarlos, de decirle, mira, ustedes eran uno de ellos, pero ahora ya no lo son. Ahora son hijos de Dios. Ahora tienen un privilegio grande, como lo tenemos usted y yo. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados de Dios. Eso no quiere decir que seamos orgullo, que nosotros no. Que el amor de Dios no se pierda y no se acabe en nosotros para ir y predicar el evangelio a otras personas, para alcanzarlas para Dios, para hablarles de lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. Pastor, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, pero sí puedes decirle las grandezas y lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Sí podemos, hermano, dar testimonio. Versículo 4 del capítulo 1 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, que dicen, muertos en pecado. ¿Cuántos estábamos nosotros muertos en pecado? Yo creo que la mayoría de aquí me parece estábamos muertos en pecado. Muertito. Rode, creo que se llama. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina el versículo 5 y dice, por gracia sois salvos. Gracias, Señor. Porque el favor de Dios fue tan grande, hermano, que tú y yo no lo merecíamos. Porque el don de Dios es el regalo más grande que pudo darnos. ¿Sabe cuál fue ese regalo más grande y ese don? Jesucristo, la salvación. Él dio a su Hijo como regalo, como sacrificio para ti y para mí. Y Pablo le recordaba a los efesios. Por eso es que, hermano, la iglesia de Éfeso estaba fervorosa, alegre, contenta en su primer amor, porque habían sido rescatados de las tinieblas, porque Dios se había apiadado de ellos. Dios puso su mirada en ese lugar, en esa ciudad. Se levantó una iglesia que adoraba y bendecía el nombre del Señor. Por eso es que ellos estaban alegres, por eso es que ellos estaban contentos, por eso es que ellos, hermanos, abrazaron el evangelio. Porque al que mucho se le perdona, le dice, mucho ama. A mí Dios me perdonó tan grandes pecados. ¿Cómo no voy a amarlo? Amén. Solamente que Dios te haya perdonado medio pecado,
te la paso que no le amas. Pero si Dios te perdonó y te sacó de los cenagosos, hermanos, ese amor maravilloso tiene que estar ahí para comer. Amén. Poderoso, mi Señor. Hermana estaba predicando, enseñando el viernes y decía, yo le pedí a Dios que venga una persecución, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. No estamos tan lejos. Y yo le decía a Dios, mucho antes, si en esa persecución, en algún lugar, en algún momento venga, permíteme, si es tu voluntad, morir por tu nombre. Sé que va a ser difícil, sé que va a ser duro, hermano, pero cuando está un amor sincero para con Dios, sabiendo de dónde Él nos sacó, es lo mínimo que podemos hacer. Decirle, Señor, tú diste tu vida por mí. Yo no quiero ver para atrás. Si una persecución viene contra el cristiano, si algo pasa, yo quiero estar firme, Señor. Hasta la muerte. Amén. Aleluya. Aleluya. Hasta la cárcel. Sí, Señor. ¿Usted ha pensado eso, hermanos? ¿Ha pensado que la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos? ¿Ha pensado, hermanos, aleluya, que los discípulos fueron a la cárcel, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron decapitados? ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo estaba en su vida. El primer amor ellos nunca lo perdieron. Ellos llegaron hasta la última consecuencia por amor de Cristo Jesús, porque Él nos amó primero, hermano, aleluya. Por eso tú y yo debemos de amarle. Podemos, tú y yo, hermanos, debemos de entregarnos como sacrificio vivo delante de Dios, dice su palabra. No que te vayas a dejar morir, no. Que si hay consecuencias por el Evangelio, estoy diciendo. Si viene una consecuencia por Cristo, que tú no digas, hasta aquí llegué, hermano, disculpa, pero yo tengo familia. El que ama más a papá y a mamá, esposa, hijos, dice su palabra, no es digno de mí. Discúlpeme, hermano, pero te tengo que predicar la palabra así. Yo te puedo decir, no te preocupes, ven con tu familia, ve aquí, ama ya. No, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hermano. Si tú padeces, déjame decirte que Dios se encarga de esposa, Dios se encarga de hijos, Él va a cuidar tu casa, pero tú no claudiques, sigamos adelante en ese amor verdadero, en ese primer amor, hermano. Hermanos, que yo lo hago porque es que mi esposa, quédate mi esposa. No digo que le desobedezca, pero Dios es primero. Gloria a Dios. Me iba a meter en otro terreno, pero no. Dios es sabio. Dios es sabio. ¿Sabe? Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo está tu primer amor por Dios? ¿Cómo está ese amor? ¿Cómo está ese amor cuando aceptamos su palabra, cuando aceptamos el Evangelio? ¿Cómo está ese amor? Y nos preguntémonos, Padre, ¿he dejado mi primer amor? Señor, ¿he dejado mi primer amor? Cuando nos dedicamos, hermanos, en ese primer amor, cuando nos dedicábamos, ¿usted se acuerda, hermano, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón? Y usted agarraba esa palabra, esa Biblia, y se dedicaba. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando agarrábamos la Biblia, hermano, nos dedicábamos leyendo un capítulo, todos, ¿verdad que sí? Era hermoso, ¿verdad que sí? Glorioso.
Cuando orábamos, hermanos, al Señor y decíamos, Señor, gracias. Cuando todos los días nos acordábamos de orar, todos los días leíamos la palabra, todos los días queríamos estar en la iglesia, éramos los primeros, éramos aquí. Ahora, a las 11:30 llego. Síntoma que hemos Santo dejado Dios. nuestro Primer amor. primer amor. Discúlpeme, hermano, que eso- Créanme, hermanos, ¿Cuántos minutos? que cuando oí esa palabra el miércoles, Dios me quebrantó a ellos. Porque decía, y Dios me decía ahí, hermano, muchos que vienen a la iglesia, me amaban de todo corazón, se deleitaban en mi palabra, se deleitaban en la oración, se deleitaban estando media hora aquí presentes para adorarme. Los días de servicio ahí estaban. Ahora me decía el Señor, muchos dicen, Dios sabe, Él lo conoce todo, Él sabe que necesito esto y esto. Hermanos, si nos cubrimos en esas necesidades, sin recordar y saber que estamos perdiendo nuestro primer amor con Dios. Y Dios me decía, hermanos, eso. Muchos en sus países me servían de una manera que tú no piensas. Me decía a mí, porque yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí los conoce, ¿sabe? Dios los conoce a todos, hermanos. Hoy en día llegaron y todos los deslumbró. Creen que las cosas materiales es Dios, pero no. Yo soy el único Dios verdadero. Gloria a ti, Amén. Señor. Porque es un mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora analicemos nosotros que estamos amándolo de esa forma. En mi mente sí, pastor, porque me acuerdo de vez en cuando de Él. Porque mis fuerzas tienen que ir al trabajo. En mi mente lo tengo por ahí. Síntoma que hemos dejado nuestro primer. Gloria a Dios. Y Dios me decía, así como Jeremías 2:2, así muchos estaban conmigo. Pero hoy, muchos como Jeremías 2:2, que aún en el desierto, en tierra no sembrada, aún en el desierto, ahí me anhelaban, ahí me servían. Ahora no, ahora un medio desierto miran y salen volados. Y usted sabe que yo no le predico así. Y no le digo Dios me dijo. Y no le digo tú. Pero este miércoles, créame que algo diferente pasó. Mire lo que dice Jeremías 2:2. Jeremías 2:2. Anda y clama. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Me he acordado, esos son los recuerdos que Dios tiene de ti y de mí. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de los momentos cuando me aceptaste, tu primer amor, cuando me amabas, cuando estabas ahí, cuando no te importaba nada, me servías. Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, dice el Señor, en el desierto, en tierra no sembrada, donde no te importaba si había o no había, pero yo era el centro de tu vida, dice el Señor, donde yo era el centro de todo, donde tú ponías tu confianza en mí, porque el que te daba alimento era yo y no los hombres. Hoy estamos llenos y llegamos a un país donde fluye leche y miel, donde toda la comida se tira, donde la comida hay en abundancia, y como hay en abundancia, dice Dios, ya no se acuerdan de mí. Como hay abundancia,
ya no hay que orar. Como hay abundancia, menos leer la palabra del Señor. Pero antes tenías que recurrir a la Biblia y a la oración. Por eso cuando la hermana dijo, estoy pidiendo a Dios una persecución. Preguntémonos, hermanos, y contestemos nosotros. Hemos dejado nuestro pecado. Todo cristiano debe ser consciente, hermanos, del peligro de dejar su primer amor. Debemos de ser conscientes cada uno de nosotros. Nadie puede señalarte, no, porque no está para hacer. No, tú mismo tienes que tomar la palabra y reflejarte en ella. Y sea ella que guíe nuestros pasos. Sea ella que nos conteste nuestras preguntas. Hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado nuestro primer amor, son síntomas, hermanos, cuando nos deleitamos en alguien o en algo más que Dios. Cuando nos deleitamos más en otras cosas que en Dios. Porque antes nos deleitábamos en su palabra, ¿verdad que sí? Antes nos deleitábamos en la oración. Antes nos deleitábamos estar en su casa todos los días, como dice el salmista, ¿verdad que sí? En nuestros países llegamos temprano, a tiempo, a la hora. ¿Pero qué cambió? ¿Qué cambió al llegar aquí? Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber cambiado. Muchas veces estamos dejando nuestro pecado. Cuando nos deleitábamos en su presencia, hermanos. Cuando nos deleitábamos en la adoración y en la alabanza. ¿Cuántos se deleitan en la adoración? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando levantamos nuestras manos con gozo, con alegría, con regocijo, sabiendo de dónde Dios nos sacó. Porque ese es lo que Pablo les decía. Eso es lo que Juan les escribe a los efesios. De dónde Dios los sacó. Por eso es que ellos adoraban y glorificaban a Dios. Porque sabían de dónde Dios nos sacó. Hermano, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Gloria a Dios. Sino que recordemos y todos los días digamos al Señor, gracias. Porque tú me libraste de la muerte, del pecado y de las tinieblas. Ayúdame a vivir en tu vida. Y amarás al Señor tu Dios, como dice Marcos 12:30, con todo tu corazón. Que todo nuestro corazón esté para amar a Dios. No dice el Señor, la mitad para allá y la mitad para todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 2. Segundo, hemos dejado nuestro primer amor cuando no anhelamos pasar tiempo con el Señor en su palabra y en la oración. Cuando eso se ha perdido, hermanos, es un síntoma que hemos dejado nuestro primer amor. Es un síntoma, hermano, que debemos de ponerle atención, como la carta que Juan le mandó a la iglesia de Éfeso. Porque nuestra relación con Dios se profundiza cuando nosotros anhelamos su palabra, cuando nosotros anhelamos oración. Ahí mi relación con Dios todos los días va profundizándose. Y mi amor por Dios va creciendo más y más. Porque le voy conociendo más. Porque le voy conociendo más. Tanta relación tenían aquellos hombres con Dios, que Dios le llamó a Abraham mi amigo. Mi amigo. Tanta era la relación, tanto era el deseo, tanto era esa comunión, hermanos, con Dios, que dicen, tú vas a ser mi amigo. Y no lo dijo él, lo dijo Dios.
Puede decir Dios de nosotros, tú eres mi amigo. Porque me conoces. Porque pasas tiempo conmigo. Porque lees mi palabra. Porque me hablas todos los días en oración. Porque anhelas estar en mi casa. ¿Verdad que es un mensaje muy diferente a todos, hermanos? Pero es necesario, ¿sabe? Para mi vida primero. Para yo recordar que no debo dejar mi primera. Si antes en el principio le amaba, mi oración es: Señor, yo quiero amarte más en esta vida. Quiero servirte mejor ahora. Quiero adorarte mejor. Esa debe de ser nuestra oración, hermano. Si antes tenía, hoy quiero amarte más. Pero ¿qué sucede? Las cosas del mundo y de la vida nos han deslumbrado. Y muchas veces tiene que pasar situaciones difíciles en nuestra vida para Él atraernos a sus mensajes. Muchas veces tienen que pasar cosas en nuestra vida, pero Dios no lo hace por maldad, ¿sabe? Lo hace porque te ama. Gloria a Dios. Lo hace porque Él pagó su sangre en la cruz de Calvario por ti. Y no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que sucede, hermano. Porque nos llama la atención. Mira, está pasando esto. Estás dejando de orar, alerta. Estás dejando de leer la Biblia. Mira, tu amor se está viniendo abajo. Pon atención. Escucha, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Yo conozco tus obras. ¿Sabes de que Dios, Jesús, elogia las cosas buenas de la iglesia en Éfeso? Reconoce lo que está pasando. Reconoce lo que están haciendo. Reconoce de la forma que están trabajando. No es que Dios sea un Dios ingrato y no se acuerde de lo que tú estás haciendo. No es así, hermano. Dios se acuerda de los sacrificios que tú haces. Dios se acuerda de lo que tú das. Dios se acuerda cuando tú le adoras. Dios se acuerda, hermano, aleluya. Pero Él también no solamente quiere eso. Él quiere tu corazón, tu alma, tu mente, todo tu ser quiere Dios. Lo que dice no es que el Señor no se acuerda de lo que hice, que barrí el templo. Sí se acuerda Dios. Pero antes de barrer el templo, antes de todo, Dios lo que anhela de ti, de mí y de ti es tu alma. Todo tu ser. Para salvación y vida eterna. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice, mire, el Señor está reconociendo tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, yo siento que a veces Juan escribió esa carta directamente para el 2026. Yo no sé si usted lo ve así. ¿Cómo Juan sabía que iba a nombrarse todo el mundo? Si usted le llama pastor, se molesta. Tiene que decir el apóstol tal. Si no, usted lo está rebajando. Eso se llama orgullo y soberbia. Porque antes de ser yo pastor, predicador, misionero, lo que sea, soy siervo de Dios. Señor. Simple y sencillamente, siervo del Señor, un servidor del Santo, del Todopoderoso. Y dice que esta iglesia tenía un buen discernimiento. Pablo lo sabía. Y si usted ve en Hechos 19, Pablo los instruyó bien, les enseñó bien, que ellos tenían el discernimiento de decir, este los apóstoles es un charlatán. Ahora la iglesia ha perdido aún el discernimiento, hermano. En las iglesias a todos decimos amén.
¿Por qué? Porque este pastor me ofreció una mansión, por eso dije amén. Pero si me ofrece vituperio y persecución, eso no es de Dios, pastor. ¿Eh? Ahí tiene que haber un balance en nuestra vida, hermano. Y la iglesia en Éfeso tenía esa virtud. Podía discernir, hermanos, quiénes venían a predicar, quiénes eran apóstoles y quiénes no eran. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 90-95. Pablo levantó la iglesia de Éfeso en el año 50 aproximadamente. Quiere decir que pasaron 40 años, hermano. Había un fervor, había un amor, había algo, pero en 40 años algo sucedió. Que Dios tuvo que intervenir y tomar al último de los apóstoles que había quedado vivo, a Juan. Y dice, escribe Juan, por favor. Porque la iglesia que Pablo levantó allá en Asia, en Éfeso, se me está hundiendo. Está dejando su primer amor y yo necesito que se levante. ¿Sabe que esta palabra no es para reprochar, no es para condenar? Es para que poner atención, porque la Biblia dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que dice, que has dejado tu primer amor. No que no trabajaban, no que no servían en la iglesia, pero solo se está convirtiendo, le decía el Señor, mecánicamente. ¿Eh? Porque es importante servir a la iglesia, es importante servir dentro de la iglesia porque es bíblico, pero es importante que tú y yo tengamos nuestra relación con Dios personal en tu casa, orando, leyendo la Biblia. Ese es el primer acto, porque aquí podemos servir y es hermoso servir. Yo les he predicado sobre el servicio, pero más que el servir, más que el predicar, más que enseñar, hay que buscar a Dios en la intimidad. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Tú sirves, has aguantado regaños, esto y lo otro, pero cuando tú te refrescas conmigo en la intimidad, en orar y pedir al Señor fortaleza, has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda entonces, si hemos dejado el primer amor, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordemos cuál fue el desvío, recordemos de dónde me está viniendo el descuido y tengo que accionar, tengo que hacer algo. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso dice el Señor, no solamente dice, recuérdate de dónde has caído, dónde estabas antes, qué hacías antes, cómo predicabas la palabra, cómo evangelizabas, cómo le hablabas a alguien de Dios, cómo, de dónde caíste. Recuérdate de dónde vienes, qué hacías en tu primer amor. Y cuando te acuerdes, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque antes predicaba, porque antes enseñaba, porque antes tocaba, porque antes te alababa. Pero algo sucedió. Perdóname. Es un llamado que el Señor hace a su iglesia. Es un llamado que el Señor le hizo a esa iglesia en ese tiempo, pero nos lo hace a nosotros hoy. Porque su palabra es viva y eficaz. Sí, Señor. La palabra del Señor está viva, hermanos. Es poder, es poderosa. Y es para sanarnos, es para restaurarnos, es para levantarnos. Recuerda y haz las primeras obras. ¿Qué obras hacíamos en nuestro primer amor? ¿Usted se acuerda? Cuando nació en el Evangelio, ¿cuáles eran esas primeras obras que usted hacía? ¿No nos queríamos devorar el mundo?
Yo voy a evangelizar aunque sepa o no sepa, pero yo le voy a hablar de Cristo a alguien, ¿verdad? Había un fervor, un amor. Pero ahora, como ya hace un poquito más la palabra, hermano, es que si me cierran la puerta me da pena. Es que yo le he dado un tratadito a alguien allá afuera y me hace mala cara. Ya no voy. Antes, en nuestro primer amor, hermanos, nos decían, nos insultaban y nos decían: gloria a Dios. Gloria a Dios. Está muy dura la palabra hoy, ¿verdad? La suavizamos un poquito. Gloria a Dios. No. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. Y haz las primeras obras. Pues si no, dice su palabra, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no vivierais arrepentido. Dios habla, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, Señor. Dios habla en el momento preciso porque Él nos ama. Créame, hermano, ponga esa palabra en su mente. Si Dios te está hablando hoy, no es porque te está señalando, te está repitiendo. Él te ama. Él me ama, Él nos ama. Y quiere que regresemos al primer amor. Porque solo el primer amor, hermano, déjeme decirle algo que no está aquí. Solo el primer amor nos va a mantener firmes en Dios para lo que sea necesario. Solo el primer amor, no el segundo, no el tercero, no Dios sabe. Como Dios tiene misericordia, Él se acuerda de mí, pero si yo por allá. El primer amor es el que nos va a mantener fieles a Dios. Porque no son cosas buenas lo que viene al mundo. ¿Por qué? Pastor, usted sabe, usted es profeta. No, nada de profecía. Yo sé lo que está escrito en la palabra del Señor. Y sé que lo que se ha cumplido desde Génesis hasta nuestros tiempos, hermano, la palabra se ha cumplido al pie de la letra. Eso me quiere decir que este poquito que falta también se tiene que cumplir. Y no necesito ser el profeta, el hombre tal para decirles, hermano, que el mundo no se compone. Va a ir de mal en peor. La iglesia tiene que prepararse a ser luz en medio de las tinieblas. Nuestra luz no tiene que menguar. Al contrario, Señor, yo quiero ser de 300 watts, Señor, quiero brillar más. En lugar de ser de 40, de 30, no, yo quiero ser de 100 y para arriba. En ese momento de tinieblas, en ese momento de angustia, porque sabe que en esos momentos, hermano, ahí se refleja, hermanos, qué amor tenemos para con Dios. En los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero tienes esto, versículo 6, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya no vamos a entrar de todo en mi explicación porque ya hemos predicado este mensaje. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y solo los valientes van a vencer. Gloria a Dios. Solo los valientes comerán de ese fruto, hermano, aleluya. De ese pan, de ese glorioso fruto que el Señor nos va a dar, el pan de vida. Aleluya. Solo los valientes. Usted ha ido en oración al Señor y le ha dicho: Señor, yo quiero estar en la lista de esos valientes que habla la palabra de Dios. Hemos ido en oración, hermano, a decirle al Señor: Señor, yo quiero arrebatar el reino de los cielos. Hermano, usted le ha ido al Señor y decirle: Señor, mis fuerzas se acaban, yo no puedo, pero en ti está mi fortaleza, en ti está mi fuerza, y quiero ser un valiente que arrebate el reino de los cielos. ¿Usted ha ido en esa oración a Dios? Hermano, y si no, hoy es el momento de ir a esa oración. Hoy es el momento de decirle al Señor: Señor, aquí dice el Señor, aleluya, que aquellos que perseveren, aquellos que sean valientes, aquellos que sigan adelante, van a vencer solamente esos que lleguen. Aleluya.
Y yo quiero ser uno de ellos. Amén. ¿Usted le ha dicho eso a Amén. Dios? Yo quiero ser uno de ellos. Aleluya. ¿Usted quiere ser uno de esos que arrebatan el Sí, reino? Señor. La mitad amén y la mitad no. Pero como Dios es de Dios de segundas oportunidades, yo he aprendido a Dios amén. Otra vez, usted quiere ser de los que arrebatan el reino. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Es que, hermano, fíjese, es que yo no sé por qué yo caigo y yo voy. Dios es poderoso para sostenerte hasta el fin. Y la salvación no depende de ti, depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. De Él es la salvación. Confía en Él, cree en Él, ten fe en Él, hermanos, aleluya. ¿Sabe cuándo va a llevar a la salvación? La fe en Cristo Jesús. Es lo único. Yo hablaba con los hermanos el sábado, les decía, hermanos, había un hombre que falleció por una sobredosis. Y él cuenta que iba descendiendo. Y en su descenso, él le decía, Señor, él era cristiano, hasta hoy predicaba, enseñaba. Y él sabía que iba descendiendo al infierno. Y le dijo, Señor, voy descendiendo, pero yo quiero que sepas algo, que aún en el infierno, yo te seguiré. Gloria a Dios. ¿Sabe que esa fue la oración que él hizo? Y Dios le permitió que esa sobredosis no lo matara, volvió a la vida. Dice que sintió que algo lo levantó y no murió. Porque él, a pesar de todo, hermanos, tenía fe en Dios. Esa es la fe que a ti y a mí nos va a llevar al cielo. La fe en el único Salvador del mundo. La fe en Cristo Jesús. Pase lo que pase, estés donde estés, en el momento más crítico, acuérdate que tú todavía puedes seguir amando a Dios. Aleluya. Hermano, aunque pase lo que pase, acuérdate de esta palabra. Aunque estés en el último momento de tu vida, dile, Señor, yo te amo y creo que tú eres mi Salvador y creo que tú moriste en la cruz del Calvario, creo que tú derramaste mi sangre por mí, creo que en tu sangre perdonaste mis pecados. Esa fe te lleva al cielo. Ponte de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, vamos a cantar. Yo quiero que hoy en día, hermanos, nos pongamos a cuentas con Dios. Que le pidamos al Señor y que le digamos, Señor, que te acuerdes de esta pregunta. Hemos dejado nuestro primer amor. Y que le digamos al Señor. Yo le decía a los hermanos del estudio del sábado, que Dios lo que desea, hermanos, es una sinceridad. No que, Señor, tú lo sabes. No, Él desea que vengamos con sinceridad y digamos, Señor, te fallé. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Porque Él ama, hermanos, la verdad, la sinceridad, hermanos. Él ama a aquella persona que es sincera. David, hermanos, era un hombre, humanamente nosotros lo tachamos últero, asesino, mentiroso, tantas cosas. Pero Dios dijo un hombre conforme a mi corazón. Porque cuando él se arrepentía, él no ponía excusas. Señor, es que ella, Señor, no, yo te fallé. Aquí está. Dice que él se desnudaba. Le decía al Señor, tú conoces todo de mí, desnudo estoy delante de tu presencia. Él no quiere, hermano, que vengamos y fíjate que le echemos la culpa, es que por él, Él quiere que humildemente le digamos, Señor, te fallé a ti, Señor. Eso ama el Señor, la humildad y la sinceridad. Todos cierran tus ojos, adoramos a Dios. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, le pides al Señor que llene tu vida de gracia, de misericordia, de amor, de bondad. Señor,
Lléname de ti, Señor. Y si tienes que pedirle perdón, dile, Señor, perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Lávame, Dios mío. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Ayúdame a volver al primer amor, Dios mío, aleluya. Ayúdame a volver a aquellos días donde me deleitaba leyendo tu palabra, orando, buscándote, ser el primero en la iglesia, estar aquí de primero era mi deseo. Ayúdame, Señor, aleluya. Ayúdame, Señor. Hoy yo quiero orar por ti. Si hay alguien que ha venido por oración, yo quiero orar por ti. Si hay alguien que ha venido pidiéndole al Señor, aleluya, es Dios que va a tocar tu vida. O si hay alguien que está aquí, aleluya, y ha venido y quiere